Es una historia de amor, es una historia de amor, aunque se puede decir otras cosas distintas. Es la historia también de la crisis, contada por un consultor de empresas de Barcelona, que no tiene ninguna relación, prácticamente ninguna, con la cultura, pero que por amor se adentra en el mundo de la cultura para estar a la altura y al nivel cultural de la mujer que le gusta. Lo voy a contar de otra manera. Después te dejaré la opción para que des tu versión, desde luego. Pero creo que la he perdido. Tienes la suerte de que la he perdido. Sí. Sí. Eran las preguntas difíciles, ¿no? Sáltalas. Bueno, sí, no está aquí. Bueno, en todo caso, puedes contar tú ahora un poco la historia, si te parece, ¿no? Sí. Primero para empezar por la trama. Sí, bueno, ya sabes que, bueno, a veces me ciño un poco a lo que tú decías de aquello de que el estilo es rey y la trama soldado raso. Entonces sí que siempre monto una trama, pero antes que nada intento encontrar un estilo. Entonces voy a contar un poco esta historia, pero brevemente, de qué va. Es la historia que nos cuenta un consultor de empresas, como ha dicho Enrique, en septiembre del 2008, el momento en el que comienzan a llegar las noticias de que va a venir una crisis galopante y muy fuerte. Ese es el momento en el que él, desde en el 2013, 5 años más tarde, nos cuenta esta historia y nos cuenta todo lo que pasa. Y en paralelo yo diría que hay 3 historias. La historia principal, que es una historia de amor, y luego 2 historias complementarias, que serían la historia de la crisis durante todo este tiempo y la historia, digamos, de sus lecturas de Salinger. Él nos va contando lo que va aprendiendo de esta relación amorosa que ha establecido y que él necesita de algún modo para estar a la altura, se va a ella. Entonces son tres historias en una, y cada uno que elija la que más le guste. Yo digo que necesitaba montar una historia de amor para poder contar los libros de Salinger, que si no, de otra manera no me salía. Así que bueno, pues ya... Es cierto que hemos empezado por la trama, porque por otro lado es una novela entre las tuyas que destaca porque la trama es muy interesante. Por otra parte, podría utilizada de otra forma, que tú no lo haces porque el estilo está por delante de la trama, habría podido ser una novela muy comercial en el sentido más amplio de la palabra, porque la historia es muy interesante. Sí. Pregunta difícil. ¿Qué crees que diferencia tu libro de una novela muy comercial con la misma historia que tienes en que te inventaste, que es muy buena? Contaré después por qué, pero... Bueno, yo es que, bueno, es algo que no me ha importado nunca, sinceramente. No. ¿Qué es lo que la digo, ¿qué es lo que, contando con esta historia? No sé qué le añadiría un escritor que quisiera ser comercial con esta historia. No lo sé, no se me ocurre. A mí solo se me ocurre, yo quería hacer esta novela así, de esta manera, y si es comercial, bien, y si no lo es, pues qué mala suerte. Pero digo comercial, me refiero a algo extraordinario, como le pasa al protagonista, que tiene un éxito enorme con una teoría económica que inventa en su oficina cuando empieza la crisis. Al protagonista le sucede todo por casualidad, ¿no? Todo le viene venido, ¿no? Y bueno, y él se mira al mundo desde este éxito, se lo mira con una cierta ironía. Tiene la ironía de mirarse nuestro mundo este de la cultura nuestro, que siempre hablamos en nuestras comidas y todo esto. Entonces él le echa una mirada un poco distante
y con una cierta ironía, igual que la crisis también, ¿eh? Él se instala en una posición así durante prácticamente toda la novela, hasta que al final él también entra en crisis por cuestiones amorosas, pero... Me ha gustado muchísimo la voz narrativa, porque él realmente nos dice a la entrada: he leído a Salinger por amor, lo he leído por amor, pero no es algo que yo entienda, ¿no? Nos cuenta, por ejemplo, el primero de los cuentos, de 9 cuentos de Salinger, explica muy bien la historia, pero dice: pero yo no entiendo nada, ¿cuál es el interés de esta chorrada? Porque para mí se me escapa, está muy lejos, digamos, de la comprensión de un texto literario, aunque a medida que avanza el libro va cambiando esto, ¿no? Algo aprende. Sí, va aprendiendo. Al final ha aprendido mucho, en realidad. Nosotros habíamos previsto conversar como conversamos nosotros nos conocimos en el 96 aproximadamente, en Blanes, alrededor de la figura de Roberto Bolaño. Ahí fue la primera vez, esta es mi recuerdo, después puede decir el suyo, es muy subjetivo. Recuerdo que en Blanes, en terrazas al aire libre, apareció de pronto Porta, que era el amigo de toda la vida de Roberto en Barcelona, y yo ni siquiera me pregunté quién era y si era amigo de Roberto. Yo recuerdo que hablaba mucho porque bebía bastante y te contaba historias y teorías que tenía, y ante mi asombro todas las encontrabas bien, eso es lo que me parecía a mí. Decías de que sí, de todo, que todo iba estaba... chupando para luego... Entonces yo pensaba, entonces voy a continuar, me sentía como muy... y decía barbaridades sobre lo que había que hacer en literatura y estabas de acuerdo, y entonces en principio todo fluyó muy bien siempre. Yo te interrumpo un momento. Sí. Yo me acuerdo de dos cosas. Un día que igual sí que habías bebido demasiado y me diste un abrazo así y dije, bueno, ya me han admitido en el club. Y luego otra, que un día cogiste el teléfono, estábamos sentados en una terraza en Blanes, y este señor coge el teléfono y dice, bueno, y marca un número y dice: Cercas, hola, soy Porta. Estamos aquí en una terraza de Blanes con Vilamatas y Roberto. ¿Qué te parece si te vienes? No sé qué te dijo Cercas, no sé qué te dijo Javier, porque... Creo que vino, sí. Porque claro, yo con Cercas no había hablado nunca en aquel momento, ¿no? Posteriormente nos hemos ido viendo, y hará unos, no lo he calculado bien, pero hará unos 4 años o 5, decidimos tener encuentros en los que hablaríamos él y yo comiendo, uno cada 5 meses o 6. De hecho, lo que queríamos reflejar aquí era cómo conversamos en una de estas comidas que hemos ido haciendo escalonadamente. Porta es un escritor bastante aislado, de alguna forma. Yo sé que estas reuniones las tenía con Roberto Bolaño. A mí me hacía ilusión también indagar qué clase de conversaciones se podía tener con alguien como Porta, por un lado. Por el otro, porque empezamos a mantener un contacto amistoso y de conversaciones generalmente muy literarias de alguna forma, ¿no? En torno a gustos, a lecturas y preferencias. Y así he empezado a saber más cosas de él. Por ejemplo, no recibe invitaciones ni le interesan para actos culturales, nunca le han escrito un email para que acuda a la Feria del Libro de Segovia o de Guadalajara, sino que... ¡Qué miedo! Sí, de alguna forma es un outsider, creo que voluntario, por otra parte. Quizás no conozco otro escritor de este país que viva tan fuera del mundo del ambiente literario y de todo. Se ha volcado sobre el trabajo hasta ahora, que se ha jubilado, un trabajo que hacía por las mañanas, y el tiempo que tenía libre lo ha empleado en escribir sus libros. Ha concebido la obra me ha dicho hoy que desde 96 o 98, como una totalidad, es decir, una totalidad abierta, que no tendrá final, pero en definitiva los personajes aparecen en diversos libros suyos y reaparecen, y habrá un día en que se podrá conectar todo, porque así ha trabajado desde el principio. A mí me ha recordado a Henry Miller, que en una entrevista contaba que había escrito en una cuartilla los títulos de los libros que quería escribir, cuando no había escrito nunca nada, y después llevó
a las librerías los libros que había previsto y tenía un plan premeditado, ¿no? No sabía eso, ¿no? Pues no me lo he inventado, ¿eh? Así es. Lo que no sé es si realmente yo llevo a cabo todo lo que había decidido aquel día, porque los escritores sabemos que cuando empiezas un camino, después te desvías. De todos modos, tú siempre has trabajado con este plan, que es admirable. Tengo ganas de decir los títulos, porque era la idea inicial que tenía de presentarte de alguna forma. En el 84 publicas Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, en colaboración con Roberto Bolaño, publicado en El Acantilado en 2006, y después en la misma editorial has publicado por Braudel en el 99, El peso del aire en el 2001, Singapur en el 2008, Concierto del No Mundo en el 2006. Esta novela a mí me parece buenísima, toda tu obra es, digamos, una potente obra extraordinaria, por otra parte, ¿no? Supongo que destaca bastante en el conjunto. Geografía del tiempo, 2008, también me gustó muchísimo. Y has escrito Otra vida en la maleta en colaboración con Gregorio Casamayor. Y ha sido traducido a diversas lenguas. Sí. Y quería hablar de esta conexión. Sí, por ejemplo, hacerte una pregunta un poco tópica, pero que es importante también saberlo. Si tú trabajas con un plan muy preestablecido desde el principio, o bien empiezas sin saber de qué va y vas averiguando de qué quieres hablar a medida que escribes. Sí, quería decir, previamente a lo de... Yo sí que planeé toda la obra, planeé una serie de novelas, pero luego sí que es verdad que por en medio se me han ido metiendo algunas novelas. Por ejemplo, Singapur no estaba prevista, Geografía del tiempo tampoco no estaba prevista, y nació cuando escribía Concierto del No Mundo. Y luego, por ejemplo, esta que presentamos hoy, Las dimensiones finitas, tampoco no entraba dentro de mis cálculos. Fue un flash, un buen día en el autobús. Pero, y ahora la segunda pregunta es que, bueno, cuando tengo la idea, y cada libro es distinto, pero más o menos cuando tengo la idea suele ser como una especie de niebla en la que yo ya intuyo algunas cosas, y probablemente busco un estilo o algún tipo de cosa que nunca haya hecho antes y que funcione con la novela, porque si no me parece muy aburrido repetir el mismo lenguaje, el mismo esquema de otras veces. Y en cuanto tengo esto ya me pongo a andar. ¿Qué ocurre? Que entonces sí que procuro hacer un esquema. Tengo una pizarra, bueno, de 2,5 metros por 2 metros, y ahí dibujo todo un poco estructura, todo, y muchas veces a dónde quiero llegar. Y a partir de aquí voy rellenando por en medio, es decir, yo ya sé cuándo va a morir el muerto, quién será y tal, entonces voy a crear una historia para que case ahí, ¿Y a quién se lo das a leer? Por ejemplo, ¿trabajas consultando un poco lo que haces? ¿Trabajas muy en soledad? Hasta que no tengo muy terminado, no se lo dejo a leer a nadie porque es muy pesado. Entonces comenzar a enseñarle variaciones a la gente y todo esto. Pero normalmente pues sí, habrá 4 o 5 personas a mi alrededor que suelen leer lo que yo tengo. Lo que pasa es que yo destacaría a Gregorio Casamayor. Con Gregorio Casamayor no solo debe estar por aquí, no sé, no tiene voz, pero así. Con Gregorio hemos escrito una novela, que es Otra en la maleta. Hemos escrito una novela juntos. Estamos escribiendo ahora, como esto de escribir a 4 manos es poca cosa y ya salió más o menos bien y tal, estamos escribiendo a 6 manos con otro compañero nuestro para complicarlo un poco. Y a él sí que le paso, digamos que con él la novela va, vuelve, revisamos, incluso comentamos, luego nos hacemos caso o no, pero eso es una cosa que hacemos con las novelas mutuas desde hace 20 años o 20 y tantos años. ¿Y tiene algo que ver con el personaje de Don Gregorio, que tiene un papel importante? Exacto, en cada novela aparece él.
no sé, es como Hitchcock, cuando se saca. Sí, exacto, sí, parece que si no sale eso no va a funcionar y por lo tanto yo lo pongo, no sé a qué. No sé, sí. Don Gregorio es un personaje que planea sobre el libro, sí, que hay un momento al final que hasta llevas a pensar que lo ha escrito Don Gregorio en realidad en lugar de esta especie de pijo aparte extraño que es el Bruno este. Sí. En realidad en el libro viene a ser esto, la idea es que el Bruno este, pues en fin, poco que sabe escribir y tal, pero él cuenta la historia, pero todo él triunfa porque ha descubierto, ha tenido una buena idea para la empresa en la que trabaja y entonces pues resulta que eso, pues bueno, pero la idea, el artículo de periódico se lo escribe Don Gregorio, el libro se lo escriben, todo, digamos, todo se lo montan, ¿no? Y bueno, y de alguna manera cuando vamos avanzando en esta obra nos damos cuenta que él solo tampoco puede haber escrito esta obra, como que se la han escrito, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a Don Gregorio aparece aquí, aparece en Singapur, pero luego hay otro personaje que es el mismo, que es MacGregor, y MacGregor también aparece en otro tipo de novelas. Así, digamos que lo tengo como si fuera Dios, que aparece en todas partes y en un sitio lo pongo más joven, en otros más viejos y bueno, y así y le vapuleo un poco. Porque te voy a preguntar, cuando empezamos a hacer las comidas me contabas también que te veías con el editor, con Jaume Vallcorba, y comidas también con un control del tiempo, cada 6 meses, 4 meses, 7, que era como alguien con quien tú tenías plena confianza también en... Sí, bueno, Jaume, lo que pasa es que Jaume ya se lo llevaba muy terminado todo, porque bueno, como la visión de editor es como con Sandra, hay que llevárselo todo muy terminado. Pero te preguntaba de todos modos por lo que hacía. Sí, por supuesto, comentábamos toda la obra, lo pasado, el presente, el futuro que estabas escribiendo, que escribirías y tal. Lo que pasa es que como yo también trabajaba de editor en otro tipo de editorial. Sí, pero pues, trabajabas en una editorial de... Sí, del mundo de la educación, ¿no? Sí. Entonces, en fin, nos pasábamos también mucho rato hablando del mundo editorial, de cómo estaba funcionando y tal. Bueno, era muy variado, ¿no? Con Jaume también teníamos una relación, bueno, yo creo que de amistad y la verdad, claro, su punto de editor sabio y etcétera, pues aporta mucho a las novelas, porque a veces recuerdo que en El peso del aire, por ejemplo, me dijo, mira, està tot perfecte, però al final hi ha un tros que el detectiu, això és una novel·la para decir algo, del estilo casi Raymond Chandler, que no es, pero para que hagamos, para poder comparar bien, dice, y me pones un capítulo que parece de Agatha Christie, esto no casa, ¿no? Entonces, y dices, ostras, pues es verdad, y entonces, pues bueno, esto te ayuda de alguna manera, tú vas aprendiendo y te ayuda también a corregir errores que a lo mejor el público en general no se da cuenta, pero que tú mismo igual, al cabo de 6 meses te darías cuenta y dirías, hostia, esto yo lo... Porque en esta novela has trabajado con el estilo, si se puede decir, de Salinger, ¿no? Sí. Bueno, no solo porque ya la primera frase es idéntica al comienzo de un libro de Salinger. Sí, de Guardián del Centeno. Claro, él es lo que ha leído, entonces como ha leído por amor... Pero todo el libro lo cruza la sombra de este escritor en París. Sí, claro. Es decir, la chica a la que él conoce en el autobús en el 73 resulta que es coleccionista de las obras de Salinger y tiene todas las obras y las tiene todas en todos los idiomas que ella ha encontrado. Por lo tanto, bueno, y él cuando ve esto, pues se produce un equívoco que parece que él no se atreve a decir que él no es lector, y a partir de aquí pues se ve empujado a leer y leer y leer
detrás Lo fantástico es que pide consejos también para quedar bien ante la chica. Sí, a don Cuando Gregorio. dan el premio, por poner un ejemplo que me acuerdo, dan el premio Nobel a L'Eclésio, le dicen, tú tienes que decir que es injusto, que deberían dárselo, puesto que se lo dan a un francés, a Pierre Michaud. Sí, exacto. Que es un poco como, lo veo como una burla del mundo de la progresía literaria de nuestro país y de otros países, es decir, los tópicos que circulan siempre en torno a este es el bueno, el otro no, Sí. tú di esto que es lo adecuado, que son Sí. cosas modas al final pasajeras. Bueno, hace una broma también con Simenón, porque dice... Sí, Simenón trabajó muchísimo cuidado, ¿no? dice, uy, esto no sé si... O sea, Puede quedar mal. esto no puedo decir que me gusta, pero en cambio luego se da cuenta que hay intelectuales que dicen que sí que les gusta y Es como, dice, cuando, bueno, es que- como cuando no se podía hablar de fútbol, luego se pasó a ser intelectual y si hablabas de fútbol quedaba mejor, y en Claro. cambio antes era al revés. Sí, sí. Entonces, con Simenón, como lo publicó Acantilado, de repente, y lo había publicado la Pléiade en Francia, se podía decir que Simenón era muy bueno y quedabas bien igualmente. También citan muchísimos libros, autores. Aparece David Foster Wallace, que yo recuerdo que te recomendé, Sí, que no sí, sé sí, si sí. te lo recomendé o no mientras la escritura del libro, Sí. que tú te leíste entero, Sí, como porque, si fueras bueno, el narrador. sí, no, me leí, Foster Wallace, cuando tú me lo presentaste, me leí el libro de entrevistas y que me gustó mucho, y entonces el otro libro que encontré en la librería a la que fui era un libro póstumo, El Rey Pálido, y también me lo leí y vi, me digo, este tipo es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Muy entonces, curioso, ¿no? Porque claro, había algo de obsesivo, como podía serlo también Bueno, todo el año, ¿no? Eso en tenía el- algo de en obsesivo. el Rey Pálido te cuenta cómo es es decir, te cuenta cómo funciona la hacienda de Estados Unidos, y entonces, pero hasta el punto en el que te explica los rangos de los funcionarios y el tipo de papeles ahora no sabe el nombre, bueno, el tipo de papel que hay que rellenar para cada caso, ¿no? Y te los describe. El A421 es el que sirve para... Y se pasa 2 páginas haciendo esto. Pero lo que pasa es que el tipo tiene una gracia contando las cosas y es absolutamente sorprendente, ¿no? El otro día le leí una cosa, que comenzaba una conferencia para los alumnos de no sé qué universidad, y haciendo una metáfora sobre la enseñanza, pero que luego se va por otra parte. Pero lo que les cuenta dice, van 2 peces por el mar, ¿no? 2 peces jóvenes, y se cruzan con un pescado viejo, ¿no? Y el pescado viejo, cuando se cruza, les dice: buenos días, ¿qué tal el agua? Y los otros se miran, continúan, y al cabo de un rato uno le dice al otro: oye, ¿tú sabes lo que es el agua? Y bueno, el tipo, bueno, pues toda la obra de Foster Wallace, de algún modo, es absolutamente sorprendente. Yo lo cito y lo coloco, bueno, lo cita Albertine, que es la novia del personaje este que nos cuenta la historia, porque está en Estados Unidos rodando un documental sobre Salinger, y entonces pues parece que en el 2008, si tú estás en Estados Unidos y hablas de literatura y no nombras a David Foster Wallace, pues que parece que no estás en la onda, ¿no? Y entonces por eso lo cito. Que de todos modos he buscado sus libros en Francia y no saben quién es. Me he quedado horrorizado porque aquí está prácticamente, yo diría que casi todo publicado, y en Francia es que no saben ni quién es, porque miran el catálogo de libros y no les que aparece. Francia tiene manía a la literatura americana, norteamericana. Son muy franceses y lo norteamericano es rival, digamos, directamente. Y puede ser que sea esto. Bueno, igual los tratan como los americanos tratan a los europeos, ¿no? Sí. Es decir, Es un poco así, un poco muy goliano, de alguna manera. Pero también yo te lo recomendé porque pensé que tenía este carácter obsesivo como autor. En el libro de entrevistas se ve muchísimo, que solo podía ser escritor, es decir, tenía la necesidad de escribir. Y un poco aquí, tú citas The Paris Review, las entrevistas de Paris Review, y me acuerdo que en una pregunta que le hacen a Simenón, precisamente le dice: ¿te gustaría decir algo más a los escritores principiantes?
Y él dice, escribir se considera una profesión y no creo que lo sea. Creo que cualquiera que no necesite hacerse escritor, que crea que puede hacer otra cosa, debería hacer otra cosa. Escribir no es una profesión, sino una vocación de infelicidad. No creo que un artista pueda ser feliz jamás. La idea de que es una vocación de infelicidad, la idea de que si puedes ser otra cosa, mejor que la seas, es lo que me llevó a recomendarte a Foster Wallace, porque yo creo que es un caso muy parecido a tu amigo Roberto, y creo que es un caso muy parecido a ti. De alguna manera es lo que quieres, es lo que tienes, es lo que eres. Sí, sí, sí. Hay cosas que te das cuenta que aunque las dejes durante un tiempo, lo que sea, pues es lo tuyo. Y entonces, pues, lo único que sí que he tenido claro siempre es que, bueno, mi concepto es... a veces tengo el concepto de los pintores, ¿no? Con esto, es decir, un pintor hace su obra, o creo, y eso lo tenemos más claro, ¿no? Y entonces, pero un autor parece que se le pide a veces pues que haga, a ver si puede hacer un libro así, un libro así, porque ahora se vende esto, se vende aquello, ¿no? No sé, no estoy muy seguro, pero lo que sí que tengo claro es que quiero hacer lo que a mí me apetece, el libro que yo quiero, y después, y luego, eso sí, procuro que sea lo mejor y lo más profesional y que puedo, ¿eh? Pero tiene que ser lo que yo quiero hacer. Es decir, si no rompo el texto con diálogos, si es demasiado pesado, según algunos editores, no, por suerte no el que tengo. Pues, claro, porque los editores ahora dicen que es pesado todo lo que es reflexivo, lo que se considera pesado casi todo, menos lo que es una tontería, empieza a ser así ahora. Ya. Sí. No, se repite lo de que es pesado o que es literario, que es una acusación extraña, sí, ¿no? Porque es como al carpintero decirle que tiene una obsesión con la madera, ¿no? Sí. Claro, con lo bien que podría trabajar el plástico. Hombre. Y eso es más frecuente. Pues eso. Bueno, he metido, ahí también aparecen algunas entrevistas de Paris Revere. A Simenón lo metí porque tiene una novela que es 2 habitaciones en Manhattan, que a mí me encanta mucho y que es como, casi que a veces pienso que es como un precedente de la mía, seguramente mucho mejor la suya, pero bueno, pero es como un precedente de estas dimensiones finitas. Una historia de amor, de un amor de desencuentros y fatal entre 2 personas que se encuentran en Nueva York, ¿no? Y bueno. Esto explica el título, ¿no? Porque el título además aparece nombrado precisamente en un cuento de Salinger. En un cuento de Salinger. En Freddy, ¿no? Sí, en Teddy se llama Teddy. Yo siempre he pensado que se debería llamar. Es un cuento genial. Las dimensiones finitas. Sí, es el título más acertado de todos. Otro título que no habría sido el más acertado, pero que lo barajaste, es Al norte del norte, que es una canción de Nacho Vegas. Sí. Y es que Nacho Vegas, el cantante, tiene muchísima participación en el libro, porque le gusta mucho a ella, sí. a Albertín. He venido hace 2 horas, estaba escuchando a Nacho Vegas para averiguar algo más sobre este cantante. Sí. Y me ha parecido que, claro, las letras son muy interesantes. Él tiene un disco que se llama Canciones Inexplicables, que me ha encantado el título. Sí. Canciones Inexplicables. Y las letras efectivamente son un poco inexplicables, pero hablan de amor, de desencuentros. Me imagino que has escrito con Nacho Vegas en ocasiones un libro. No, todavía no. Ni ninguna canción. Pero... En ningún momento. No, la cuestión es que Nacho Vegas me encanta, ¿eh? Sí. Y tal, pero al final hay muchos cantantes que te encantan. Está aquí porque yo había colocado primero, bueno, son estas cosas, estas revisiones que haces de las novelas, ¿no? Había colocado aquí a Henri Salvador, que igual conoces, es un cantante francés que a mí también me gusta mucho, sobre todo algunas canciones muy concretas, ¿no? Son canciones como muy sencillas, ¿no? Y por otra parte sí, pero muy potente y habían varias que me casaban para toda la historia, ¿no? Lo que pasa es que Albertín es un personaje que es alternativo, ¿no? Y entonces una de estas amistades que tengo, lectoras, que cuando se lo leyó, pues me vino a decir que, bueno, que quizá le iría mejor otro tipo de
de cantante para la chica esta. Y entonces fue cuando caí en la cuenta y me recomendó, ya la misma persona ya me hizo todo el pack, Sí, me recomendó a Nacho Vegas, tal, estas son las canciones. Don Gregorio. No, bueno, como si fuera Don Gregorio, pues en este caso se llama Cristina, pero está por aquí también, espero que esté, vaya. No, pues es muy, muy creíble por otra parte, sí, porque es como un cantante para progresiva también, de alguna manera. Claro, a veces enfocas algo y luego en las revisiones que vas haciendo, pues te das cuenta de, bueno, lo mismo que Jaume Vallcorba, pues te dice, oye, esto es un estilo, te das cuenta que aquí me has cambiado y me has puesto una deducción a lo Agatha Christie cuando no debería ser y tal, pues a veces tú te das cuenta o te hacen dar cuenta, ¿no? Mi mujer me dice, pues oye, me parece que aquí te has pasado con algo, entonces puedes después ella hacer caso, no, pero ella se pasa a otro cantante que es rarísimo porque ni lo conozco ni lo he escuchado, uno francés me parece, ¿no? Que le da un nombre que él también escucha y piensa, bueno, es igual, no lo entiende, pero bueno, ya lo encontraremos. Bueno, ahora no. Sé que ella busca las canciones para el documental de Salinger, sí. Y ahí comienza también a lanzar títulos y canciones. Y hay uno de Bill Evans, hay de la única película que se ha hecho sobre un cuento de Salinger. La película que ella hace se llama Salinger muerto, ¿no? Bueno, sí, podría sido también otro título bueno para sí, también. Pero inferior a Dimensiones Finitas, porque Dimensiones Finitas cuenta un poco lo relativo de la historia de amor y los confines de esas historias, ¿no? Aparte que está llena de equívocos entre él y ella, ¿no? Que realmente no suele suceder en tantas ocasiones. Hay un sitio, bueno, sí, igual lo encuentro, si lo encuentro rápido lo leo, porque si no... Sí, mira, dice exacto, el primero piensa en distintos títulos para ponerle y luego hay un momento que dice, no, Albertina ha muerto no, porque esto ya un tal Marcel Proust ya, me parece que ya escribió algo que iba por ahí, ¿no? Bueno, y entonces va, y dice, he pensado en titularlo Las Dimensiones Finitas, más que nada porque se me antoja que es un título erigido a la nimiedad humana, a la imposibilidad de ver las cosas de otro modo que no sea nuestra lógica particular, tal vez la primera de las cosas que hay que dejar de lado en el amor, lo más parecido que conozco a lo que me ocurrió con Albertín. Bueno, sí. Es un poco la deducción que él hace, la explicación que él hace para decir que ha acabado poniendo este título. Ahora, buscando otro fragmento, cuando hemos hablado del Eclesio, todavía hay que decir que el premiado tenía que haber sido en Pinchot, y cuentas esto, Pierre Michon finalmente había descubierto cuál era su nombre, que no lo oye bien al principio, como la misma Albertín estaba enfermo, aunque de eso que habían contado en Blanes, cuando dijeron que aquel escritor chileno estaba enfermo de literatura. Sí. Él sospecha que está enferma de literatura ella, ¿no? Sí, a través de los emails. Ahí está esa broma porque bueno, los dos escritores que hablan en Blanes de Bolaño somos tú y yo, que en el año 2008 estuvimos allí. Una situación difícil e incómoda, ¿no? Sí, bastante, pero bueno, pero al final... Incómoda porque había un presentador que apareció drogado o algo por el estilo. Bueno, no sé, yo me reí mucho. Nunca hemos sabido lo que ocurría, pero quería ser muy original y acabamos casi a gritos, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, estuvo bien. Entonces, pues ellos van a firmar esto, ¿no? Y a él le extraña mucho que hablen en esos términos, ¿no? De alguien que está enfermo de literatura, pero la broma pues estaba bien porque de algún modo es el mal de Montano, ¿no? Que sobre esto seguro que tú puedes hablar mejor que yo, ¿no? Bueno, sí, porque cree que estoy enfermo de literatura y no lo estoy, pero bueno. Voy a leer esto que me ha encantado, por ejemplo, que es la interpretación que él hace del primer cuento de Salinger de los 9 cuentos, que es el más famoso de los cuentos, el del pez plátano. Y lo cuenta muy bien por otra parte, pero con cierto estupor, porque en realidad él no ha leído nunca nada y tampoco sabe por qué es bueno el cuento. Dice, releí el relato del pez plátano, ¿no? Lo releí, lo vuelve a leer porque no acaba de entender por qué es tan bueno el cuento, ¿no? Para ver si era capaz de entender su excepcionalidad literaria. No fui capaz. No me explico bien. Puede que fuera diferente a cualquier otra historia, pero lo esencial era que yo estaba incapacitado para verla. Puestos a imaginar, ni siquiera los libros que leía Janine eran de esa clase. Una antigua novia de él, Janine. La novia es Albertine. Todas se llaman In, acaban todas en In. También lo conoce, que es una nota cómica del libro, porque también todos los que conoce tienen nombre francés y acaban en In.
Puestos a imaginar, ni siquiera los libros que leía Janine eran de esa clase. Nunca pensé que un relato se dedicara a contar escenas de la vida cotidiana, al menos de ese modo. Claro que en mi vida no había leído más allá de 4 lecturas obligatorias en la escuela y esas no contaban. Bueno, pues si yo no era capaz de entender la excepcionalidad literaria, al menos sí estaba seguro de que la chica no podía andar equivocada. Si ella y también el empleado de la librería habían sugerido que el tal Salinger era un gran escritor, pues así sería. Todo esto por amor, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, es que Salinger te cuenta cosas que parecen muy, bueno, dices, bueno, ¿y esto qué, no? Y entonces, claro, si tú no ves el trasfondo, el drama que puede haber detrás de una conversación muy normal, pues claro, pues no lo coges, ¿no? En este primer cuento del Pez Plátano, un escritor lo lee como leen los escritores, fijándose bastante en cómo está hecho. Es sorprendente porque lo último que esperas es que el hombre aquel se mate. Sí. Y por lo tanto, ahí, claro, técnicamente está perfecto, porque en ningún momento lo deja ver y es una gran sorpresa y es un cuento excepcional porque y te queda en la memoria. Para siempre en la memoria ese cuento. Bueno, para mi suerte, casi nunca, es decir, me quedan el ambiente, es decir, tengo muy mala memoria, entonces yo creo que la primera vez que leí este cuento, cuando lo volví a releer, dije, pero no era mucho más corto, y siempre encuentro cosas nuevas y por lo tanto es fantástico, porque digo, bueno, ya que tengo mala memoria, al menos sácale algo, ¿no? Que es que cada vez que lo relees te parece fantástico y nuevo, ¿no? Sí, porque juega además con un diálogo muy banal en la playa con la niña, con una... Bueno, pero en la vida también ocurre que pasas de la banalidad misma a un hecho que lo corta todo y te devuelve a la realidad. La conversación de su mujer en la peluquería o con su madre y tal y todo esto. Te preguntas por qué te está contando esto si no te interesa nada. Tengo aquí el libro de conversaciones de Paris Review, porque se habla mucho de Paris Review, y quería hacer una prueba, hacerte alguna pregunta de las que hacen a una que le hacen a Faulkner, a ver cómo reaccionas. Por Dios. Es un poco para cambiar ahora de ritmo un segundo, como en el Pez Plátano, ¿no? Faulkner era aquel que dijo que si lograbas la obra que te quedaba, que tú querías, la que querías escribir, y al final estabas contento, pues que ya te podías suicidar, ¿no? Al día siguiente. Sí, porque en definitiva, claro, si tú haces una obra perfecta, estás acabado, no tiene nada más que hacer. Sí. Vale. Vamos a ver. Aunque parezca que no queda nada por decir, no es posible que sea importante la individualidad del escritor, porque hay la idea de que está todo dicho y que solo se puede cambiar la forma de contarlo. Entonces la individualidad del escritor ¿cuenta o no cuenta? Bueno, yo creo que hay tantos escritores como, es decir, tantas maneras de ver esto como escritores debe haber, ¿no? Pero desde mi punto de vista, seguramente si fuera tan racional como para ver esto así, yo no escribiría, porque si ya está todo contado, está dicho, mucho mejor de lo que yo puedo hacer, etcétera, pues dejémoslo correr, ya no tal. Lo que pasa es que uno tiene algo dentro que resulta que cada mañana te pone a escribir, ¿no? Y entonces hay días que esto me ocurre de vez en cuando, que me cabreo mucho conmigo mismo porque releo algo que escribí ayer y dije, pero qué malo que eres, y lo cojo, me cabreo, lo guardo, lo tiro, digo, ya no vuelvo a escribir nunca más, se acabó tal, pero al día siguiente no sabes por qué y vuelves, lo sacas, dices, bueno, me lo miraré con otros ojos, ya lo borraré, lo quitaré, lo cambio. Entonces, llevas años y años y años haciendo esto, y entonces yo lo que creo es que detrás hay algo que te impulsa a poner a esto, y que sin hacer esto, pues encontrarías a faltar algo muy importante en tu vida, y ahí estamos situados, ¿no? Pero no, claro, si lo cuentas desde la racionalidad, ¿no?
de decir, no, porque entonces yo puedo aportar un punto de vista propio y tal. Es que no lo sé si puedo aportar un punto de vista propio. Lo que sé es que sí que, para mí sí que aporto, para mí, porque claro, yo no hago ni novela experimental, ni no sé qué, cuánto. Ahora, de cara al público, ahora, de cara a mí mismo, claro, como resulta que cada novela que voy a escribir es nueva y la quiero enfocar desde un punto distinto o con un lenguaje distinto y tal, pues entonces para mí es un experimento, cada vez es un experimento. Formalmente no lo puedo decir así, pero para mí lo es, ¿no? Los escritores, yo creo que destacan por sus anomalías, es decir, aquello que hacen que es diferente, sin darse cuenta o no, de los demás, destacan por esto, se les ve algo que incluso es discutible porque no lo ha hecho nadie antes o no se recuerda que lo haya hecho alguien, pero que destacan por su individualidad en este sentido. Y creo que la operación de escribir es como la de leer, de alguna manera cuando lees modificas en realidad el texto al leer, ¿no? Y cuando escribes modificas lo que ya han escrito otros sobre aquello. Sí, porque claro, al final hacemos es decir, construimos a partir de donde alguien dejó algo que a ti te quedó así, entonces tú lo reemprendes sin saber ni acordarte que reemprendes en ese punto. Seguro que eso es un poco así, ¿no? Ahora, es decir, si lo hiciera racionalmente, pues claro, hay gente que aportáis una nueva forma de mirar las cosas absolutamente distintos, es decir, y que por lo tanto tiene un valor específico muy alto, y seguramente hay otros que no estamos es decir, que no se nos distinguirá por ser... Sí, en tu caso se distingue, porque en este mismo libro el narrador es muy memorable, porque es un tipo que en realidad se está riendo bastante, a mí me parece, de toda la cultura en la que nos movemos, de tópicos culturales. Bueno, para mí lo es, lo que pasa es que no tengo que no se puede decir que la Iglesia no merece el Nobel, no se puede decir tal cosa o tal otra, si lees a Simenón te has de esconder. Bueno. Es decir, todos estos tópicos tan grandes, el narrador tiene una mirada genial porque no sabe nada, y se ríe sin darse cuenta, y a veces es consciente de... Y esta es no llamaría anomalía, pero yo creo que es un punto de vista nuevo, interesante también. Bueno, el narrador tiene la suerte de que se encuentra con uno de esos libros que bueno, yo estaba seguro, bueno, no me podía creer que existieran, ¿no? Que te dice qué es lo que en las reuniones de intelectuales puedes decir, lo que no puedes decir, ¿no? Entonces, claro, el tipo leyendo esto ya dice, uy, esto no puedo hablar de fútbol, no puedo hablar de coches, no puedo hablar de no sé qué, porque no queda bien, ¿no? Por eso que tiene un punto de vista en el fondo crítico, ¿no? Sí, pero lo curioso es que existen estos libros, no me los he inventado yo, los encontré en la librería. Sí. y algunos están, es decir, se han hecho crónicas en los periódicos de cómo citar un libro sin haberlo leído. Bueno, pues vaya. Bueno, este libro es genial. Lo citas y es un libro muy divertido que es como trabajan algunos críticos, ¿no? Que no los presentes aquí. Por favor. Lo digo a sabiendas. Pero digo que en ocasiones trabajan sin leer el libro, y a veces el propio autor lo nota, ¿no? Porque, bueno, que es la manera de aprender a hablar de un libro en sociedad. Esto es muy francés porque aquí no se produce tanto, pero para quedar bien en un salón francés tú hablas de cualquier libro que está de moda y hablas del libro sin haberlo leído, pero con los datos que te dan, ¿no? De hecho, me acuerdo que antes no iba al cine, y cuando iba al cine era una vez al año, pero cuando iba totalmente escuchado la música de la película, he escuchado el guión, he leído todas las críticas sobre la película y he escuchado a los amigos que habían hablado de ella. Y cuando llegaba a ver la película iba con una información enorme. Pero podía no ir a ver la película y hablar de la película y quedar perfectamente. Bueno, sí. Lo que pasa es que entonces con tanta información igual te has hecho una idea de la película y resulta que dices, uy. Bueno, era exactamente como la imaginaba. ¿Sí? Sí. Yo normalmente cuando me hablan mucho de una película y voy, es fatal porque entonces me he hecho una idea y resulta que es otra y ya... Recogía muchas impresiones antes. Pero este autor es interesante, es Pierre Bayard, ¿no? Se llama, el autor de cómo hablar de libros que no has leído. No recuerdo. Y es poco, es tocado el tema también uno de los temas del libro, que él habla de los libros que ha leído, haciendo un esfuerzo a toda velocidad para quedar bien. Sí, le va muy bien. ¿Te parece que te haga alguna pregunta de estas terroríficas
Tú hazla. A ver. Mira. Bueno, mira, sencilla. ¿Puede explicar cómo empezó a escribir? ¿Qué te parece esto? Bueno, ¿cómo comencé o cómo quise comenzar? Esto me parece que lo he contado muy pocas veces, pero bueno, va. Yo me recuerdo de muy pequeño en el comedor de casa, y en lugar de hacer los deberes o después de terminar de hacer los deberes, haber cogido una novela, recuerdo qué novela ni qué fue, y en un blog que me compré comencé a copiar la novela y dije, soy escritor. Y estaba copiando la otra novela. No sé, igual tenía 8 o 9 años, pero no creo que yo creo que en casa me dijeron, es que no es eso, algo parecido, pero yo la primera visión que tengo de esto es esa, de yo sentado y copiando tal, y tenía una impresión que decía, hostia, a este ritmo uno no acaba nunca de escribir una novela, porque y no era, yo no recuerdo que fuera muy gruesa, pero me decía a mí mismo, los que escriben y se inventan además todo lo que ocurre, ¿cómo lo hacen? Porque esto debe ser terrible, ¿no? Y es la primera imagen que tengo de mí. No sé si eso tuvo algo que ver luego en que escribiera cuando ya, yo creo que ya hacia los 18 o así, que seguramente comencé a rellenar borradores y a hacer poesía, cuentos y cosas, que luego un buen día lo quemé todo, porque para que no quede rastro de todo lo que, todas las tonterías que has hecho previamente. Y volviste a empezar, pues. Y entonces hay un día que vuelves a empezar. La cosa más seria ya fue cuando con Roberto hicimos que ahora lo veo como una broma, pero en el fondo era algo bastante serio, ¿no? Porque me acuerdo en los paseos que dábamos por Barcelona, y yo le iba contando la historia de los consejos a Roberto. Entonces un buen día aquella historia que yo le contaba se transformó. Estuve muy enfermo durante unos días, que me subía mucho la fiebre y tal, y recuerdo que escribí 60 páginas de un tirón. Eso luego lo estuve trabajando y tal, aparecían amigos comunes que teníamos por allí en medio, y también ya era eso de la metaliteratura que dicen ahora, ya aparecía Joyce, ya aparecía Jim Morrison, bueno, todo allí mucha gente, ¿no? Y el personaje era un escritor, pero era un atracador de bancos y escritor. Y luego hubo un día, pues eso, que la guardé en un cajón y fue pasando el tiempo y fue cuando la retomó Roberto. Pero ese yo creo que fue el intento más serio, digamos, el primer intento serio. ¿Cuánto hay de experiencia personal en tu escritura? Bueno, algo hay, siempre metes algo, cosas que has vivido, cosas que ves, las vas transformando o no, a veces tal como son, las metes ahí. Aquí en este caso, por ejemplo, no es mi experiencia directa, pero sí que conocía a algunos consultores y por lo tanto me era fácil, ¿no?, hacer que el personaje fuera consultor de empresas y maniobrar por ahí. Usted le conocías bien, ¿no? Tenías como la experiencia. Sí, y entonces eso me estaba bien. Entonces, claro, teníamos el marco de la crisis. Como era consultor, pues por lo tanto era perfecto para poder hablar de este tema como de fondo, como si fuera una vida paralela del personaje, mientras
mientras se enamora y comienza a leer como un loco para ponerse al día porque claro, es eso de los que el que no sabe de algo le parece que puede afrontar ese problema, lo puede afrontar, ¿no? Y entonces es un poco así, ¿no? Que se cree que... ¿Este método puedes explicar brevemente qué consiste para salvar empresas? Bueno, yo creo que, sí. Que nadie me haga caso porque hundirá la suya, pero a ver, hay que tener en cuenta que cuando terminé la novela se la pasé a un amigo mío, consultor, digamos, y muy potente, muy importante, que la leyó y dijo, perfecto, tira que no sí, digamos que como dentro de la ficción caben muchas cosas y a veces los personajes vuelan, pues supongo que él dijo, bueno, pues aquí esto funciona, pero el método el método surge porque el individuo se ve obligado a leer las páginas del cultural, también de suplementos, ¿no? De los suplementos, ¿no? Y entonces, de todos los suplementos, ¿no? Sí, claro, porque dice, si me van a hablar de qué hacen en el liceo, de Pina Bausch, o de no sé qué cosa, pues mejor que yo haya escuchado o haya leído algo, ¿no? Entonces ahí encuentro una cosa curiosa, que es un arquitecto que existe, que es Abraken, y que tiene una teoría, y es la de que cuando construyes un edificio hay una parte que es fija y luego una parte que es móvil, de manera que tú construyes el edificio y hay unas cosas que tú no vas a mover, pero luego hay otras que tú podrás a lo largo de tu vida las puedes ir cambiando. Claro, entonces a él se le ocurre una idea, dice, hombre, pues esto es igual que una empresa. En una empresa hay unas partes que son fijas y unas partes que pueden ser móviles. Hay algo que tú no vas a cambiar nunca. La estructura del edificio, ¿no? Sí, como si fuera la estructura básica, pero luego lo demás, pues tú te adaptas a los tiempos y vas cambiando. Bueno, bajo esta idea, entonces él pues comienza a plantearlo. Primero el jefe se le ríe, tal, no sé qué, pero entonces cuando don Gregorio le escribe el artículo y lo coloca en una revista, y entonces, claro, la gente ve que ha publicado un artículo y comienzan a darle importancia, y esto es como una pelota, ¿no? Es como una bola de nieve, que una cosa lleva a la otra, ya se lo miran distinto y ya parece que sea más serio, porque es un consultor junior, es un chaval joven, y a partir de aquí todo le va como redondo, y en lugar, porque él comienza diciendo, es que yo no soy un consultor de los clásicos para recortar presupuestos, recortar plantillas, etcétera, etcétera, sino que yo soy un consultor que me ha ido bien hasta ahora porque el mundo iba siempre hacia adelante, ¿no? Él piensa que lo van a despedir cuando empieza la crisis. Claro, entonces él piensa que lo van a despedir y bajo esa idea le cambia la vida en el momento en el que conoce a Albertín y a través de ella, leyendo, llega este personaje arquitecto, y del arquitecto pues construye su teoría que luego lo lleva a la fama y al dinero. Es que en este caso, claro, es la historia de la crisis, pero contada de otra manera, porque a este hombre la crisis le va perfecta. O sea, sí. Y entonces se permite pues ironizar un poco, porque que ya está bien, ¿no? Mirarlo también un poco irónicamente, ¿no? Porque dice bueno, estamos además, claro, como esta novela la escribí justo en el momento que iba sucediendo esto, y podríamos seguirla si cogiéramos y dije, cuando él dice, pues mira, acaban de despedir a 50.000 empleados de tal sitio, pues tú sabes que esta noticia apareció en los periódicos en tal semana, ¿no? Y entonces esto está situado... Sí, es un diario de la crisis. Es como un diario de la crisis, claro. A medida que pasa el tiempo y ves lo que van diciendo los gurús y toda la gente, en el 2009 había gente que decía, bueno, en el 2000, a finales de año ya hemos salido de la crisis, y esto apareció en los periódicos, ¿no? Y entonces, claro, él se permite, cuando lo mira con cierta distancia, dice, bueno, ustedes ya saben, estamos en el 2013 cuando yo les cuento esto, y ustedes ya saben cómo ha ido, ¿no? la historia esta, y a dónde nos ha llevado, bueno, el presidente de gobierno aquel que decía que no había crisis, y el otro que, bueno, en fin. Ayer apareció un joven de 18 años
que estudia medicina y que ha completado, para no sé qué recurso que necesitaba para sus estudios, se matriculó en algo que le pareció factible, que era en economía, estudiaba economía, pero tiene vocación médica. Pero que el año pasado en la clase de economía hizo un informe sobre la empresa Bengoa, diciendo que había estudiado la empresa Bengoa y no podía funcionar de ningún modo. Y hace una semana Bengoa ha quebrado. Y este lo vio con 17 años el estudiante de medicina de Barcelona. ¿Y tú que sabes de esto, te parece normal? Sí. No, yo no sé tanto de esto porque igual, en fin, pero sí que es cierto. Él comenta, por ejemplo, el tema de Madoff, que el tema este de la pirámide que engañó a tanta gente, engañó a muchísima gente que se supone que no podrías engañar nunca, y resulta que cuando esto explota, resulta que había un tipo en Estados Unidos que había demostrado y había mandado a las autoridades competenciales les había mandado la demostración matemática de que este tipo era un farsante, y entonces claro, nadie le hizo caso. Entonces funcionamos un poco así, ¿no? Lo de Volkswagen, por ejemplo, que sabemos que ya se sabía, o que había gente que lo sabía, pero aquí en Europa nadie se atrevía a decir nada. Bueno, pues como esto, pues está lleno, ¿no? Pero claro, pero esta empresa Bengoa deberían haberse dado cuenta, ¿no? Bueno, sí. pero cuando estás metido y en marcha, es muy difícil bajarse, o parar esa cosa. Entonces, ¿no te consideras escritor realista? Bueno, en cierto modo todos son realistas, ¿no? Bueno, no sé, algunos seguro que no, pero algunos seguro que no, pero todos tenemos una realidad, ¿no? Pero es decir, lo que yo escribo en mis novelas, más o menos, creo que está trabajado de un modo que se podría sostener más o menos verosímilmente, ¿eh? Sí, esta es la idea sobre la que trabajo. No quiero decirte que un día se me ocurra hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero sí que en general, pues, digamos que la novela es creíble, sí, ¿no? Claro, naturalmente. Sí. Bueno, creo que vamos a abrir el turno de preguntas si hay alguna, por la hora, si hay alguien que, ¿no? Bueno. Yo si tuviera que coger una frase, ¿no?, como representativa de la novela, me gustaría destacar una que dice: desperté y la crisis aún estaba allí. Es un poquito coger la idea de Enrique de que os consideráis escritores que escriben siempre un palimpsesto sobre el texto de otro. Es una cosa muy bonita, ¿no? Y yo te quería preguntar sobre qué textos de escritores escribes en el palimpsesto. ¿Escribo él? El palimpsesto, es decir, borras el texto del escritor anterior para superponer tú el tuyo, ¿no? Esto por una parte. Y por otra, quería preguntarte sobre tu relación con el silencio, porque desde el 84, que aparece la novela Control todo el año, hasta el 99, A.G. Porta desaparece de la publicación literaria, hasta el punto de que hay gente que comienza incluso a pensar si A.G. Porta no es un personaje Roberto Bolaño. Y en el 99 vuelve A.G. Porta, y aún así mantiene un tiempo de publicación, ¿no? Por ejemplo, de esta novela anterior que en solitario son 7-8 años. Entonces está claro que no hay silencio porque hay escritura, pero ¿qué es lo que te lleva durante esos 15 años a renunciar a la publicación, ¿no? Bueno, la primera pregunta era lo de la reescritura encima de... Bueno, esto aquí yo creo que surgió casualmente en ese momento, y dije, bueno, lo aprovecho y lo pongo, aunque normalmente cuando me pasan estas cosas no las aprovecho porque quedan demasiado tal, pero teniendo el personaje que tenía, es decir, que no es del mundo de la literatura, sino que el personaje está escribiendo esto y
y digamos que es un knowing good, no sé cómo, es una Benedizzo que no entiende nada, pero que se atreve a ponerlo todo porque cree que tiene que contar la historia ahora. Pues en este caso sí que pensé, vale, lo pones, ¿no? Pero normalmente una broma así tan manifiesta y tal, intento que no sea. En este está esta y luego el inicio, que es clavado al Guardián del Centeno, ¿no? Porque claro, de alguna manera el primer inicio que escribí era otro, tenía que ver con la novia que le había echado de casa y tal, que viene nada, unas líneas más abajo, pero lo sustituí por este porque claro, en el fondo él solo ha leído a Salinger, ha leído muy poco, y cuando escribe, pues ¿qué va a escribir? Pues en el estilo de lo que ha leído, ¿no? Y entonces pues comienza y comienza con este estilo, ¿no? Entonces en algún momento tiene como un ataque de decir, bueno, le he comentado a don Gregorio si esto está ¿no? y me ha dicho, bueno, di que es un homenaje, ¿no? Que le haces a Salinger y tal, y ya está, ¿no? Y tira, ¿no? Un poco esta... Él también dice que trabaja sobre textos que comentas, lees y los comentas. Sí, bueno, con la excusa esta, pero ¿te gusta leer un texto, comentar un texto que has leído? Sí, pero formalmente yo creo que yo no... Bueno, no sé si lo pensaba o no lo pensaba, ¿no? Pero encontré que la fórmula era perfecta para que yo lo pudiera hacer, porque en realidad no lo hago yo, lo hace el personaje que tú pones. El personaje que tú pones ya pones que no has leído en su vida, y por lo tanto te puedes atrever a comentar la obra de Salinger desde el punto de vista de uno que no sabe, ¿no? Hacer esto como Porta es más complejo, porque yo no soy crítico, entonces es mejor que lo haga la gente que realmente está preparada para esto, ¿no? Pero sí que lo que puedo ofrecer es una mirada del que se lo mira desde fuera. Esta es la idea, un poco decir, mira, ¿cómo nos ven a nosotros? Que decimos, nosotros vamos a hablar de lo nuestro. Bueno, hablar de lo nuestro, si nos escuchan los de fuera, igual no entienden nada, ¿no? Cuando estamos comiendo y toda esta historia. Y claro, y este hombre pues se encuentra con una mujer que está, pues eso, que tiene el mal de Montano, para resumirlo, y por eso pero tienes algo de lector que escribe, ¿no? También es bastante un lector que escribe también, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, claro. Sí. No puedo leer tanto como me gustaría porque no doy abasto, pero vaya, pero bastante tal, y bueno, y como siempre estamos comentando libros y tal, pues bueno, al final aparecen en Concierto del No Mundo, pues aparecen un montón de autores por allí. Lo que pasa es que allí no los cito por su nombre ni nada, ¿no?